buscando lo que son las voces autentificadas de profetas en la iglesia actuales. Si uno sabe, hay una australiana que es de origen europea, viene de Eslovenia, de Balcanes, nacida ahí en 55, se trasladó a Australia con sus padres, ahí vivió toda su vida. Valentina Papagna, pronunciando bien, Papagna, Valentina Papagna. Pues ella desde hace más o menos 20 años que recibe mensajes de Dios después de la muerte de su marido, es viuda y totalmente viviendo consagrada para Jesús y María. Es su canal de gracias y también de profecías para la iglesia. Ella fue quien sabía y anunciaba, por ejemplo, la pandemia o la guerra de Ucrania y otras cosas, mucho antes de que pasase, ¿no? Eso en Australia, por eso tan lejos de nosotros, otro continente, y quizás no sabemos de existencia de estas. Bien, Valentina Papagna. Bien, a ella últimos 2 mensajes de julio también tocó escuchar estas palabras. Por la mañana, mientras rezaba el Ángelus, la Santísima la Virgen María vino de repente y me dijo: Valentina, hija mía, vengo a decirte que aumentes tu oración, reza más de lo que acostumbras y di a mis hijos que hagan lo mismo, que recen más todavía ahora. Quiero decirte que en octubre Dios dará una gran señal al mundo de la que todos serán testigos. Dios quiere reconducir a la humanidad a los tiempos en que el mundo no estaba tan corrompido y malvado, cuando apreciaban y amaban a Dios y rezaban y vivían una vida sencilla y Dios se alegraba mucho de ello. Bien, hay más en esta aparición, pero eso ya no se refiere al tiempo que viene, ¿no? Quizás esto, ¿no? Después de la Santa Misa, mientras rezaba, la Virgen María me dijo otra vez: la gente tiene curiosidad y se pregunta ¿qué pasará en octubre? Hijos míos, no seáis tan curiosos. No podéis decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dejad todo en manos de Dios. Vuestro trabajo de ahora es rezar y confiar en mi Hijo. Dios está muy ofendido por el mundo y a través de vuestras oraciones le consoláis. Y otros mensajes que recibe en cuanto a eso, pero eso es lo importante. Fuera la curiosidad, Dios actuará de manera patente, visible, de manera portentosa, ¿no? Saber leer signos de los tiempos, lo que pasará, ¿no? Como signo para toda humanidad. Dios nos avisa. En octubre pasará, ¿no? Pero nosotros, mientras ahora, no ser devorados por la curiosidad de una página a otra, de este u otro, ¿no? Mensaje, a ver si podemos rasgar algo más detalles, ¿no? Mala postura, ¿no? Antes de eso, la Virgen María pide más oración y más confianza para que sepamos que todo está en manos de Dios. Todo, aunque sea lo difícil y duro, está en manos de Dios. Aunque nos tocará sufrir, está en manos de Dios. Y principal profeta de estos acontecimientos, ya conocido por varias páginas, foros de la Virgen y otras páginas, canales de internet, de YouTube, es el padre Oliveira. No exactamente Oliveira, porque es otro sacerdote de la provincia brasileña Río del Sur, pero bajo este seudónimo, padre Oliveira, aparece en las redes. Sus mensajes hace ya tiempo circulaban y sus visiones. Él también tuvo visión de todo lo que sería la pandemia, la guerra en Ucrania, la predijo,
la muerte de Papa Benedicto XVI con exactitud, finales del año 2022. Así que, digamos, está comprobado que lo que recibe, sus visiones, están confirmadas después dando sus frutos de autenticidad en lo que pasa en la historia, ¿no? En la historia. Hay varias cosas que se refieren a todo el periodo de 2020, desde tiempos de la pandemia hasta 29, pero yo solamente leeré lo que concierne lo que se refiere a lo inmediato, Entonces voy a leer último mensaje que era de junio, de mayo o de junio, no me acuerdo ya, que se refería a este otoño de año 2023. Una cosa previa, ¿no? El día 13 de octubre, ¿qué día es? 13 de octubre, ¿qué recordamos? 13 de octubre. Final de apariciones, ¿no? El milagro del sol. Es decir, para que la gente tenga fe, como decía la Virgen María, que crean, ¿no?, en mis mensajes. Desde el 13 de junio, la Virgen María anunciaba que al final, en octubre, porque pidió a las niñas venir hasta octubre, cada 13 de mes, al final haré un gran milagro, ¿no?, para que la gente crea. Y cuando pasó, vaya, portentoso, enorme, milagro del sol, 15 minutos, visto por todos ahí reunidos, más en toda la comarca de radio 25 kilómetros, visto por la gente ajena totalmente a lo que pasaba en aquel pueblo, al Justrel. Pues milagro del sol, 13 de octubre. Y confirmación de estas visiones apocalípticas que daba la Virgen María a los niños en julio, ¿no? Que si esto es para confirmar, dar prueba, sello de autenticidad a los mensajes, entonces todo lo que dijo la Virgen sobre errores de Rusia, guerra, sobre, digamos, destrucción de la Iglesia, apostasía dentro de la Iglesia, pues todo eso realmente pasará. Porque había confirmado Dios con este milagro nunca visto, más grande en la historia de la humanidad, milagro hecho por sol. Mover el firmamento para que 70.000 personas, muchos ateos, masones, científicos, profesores de Coimbra, de Lisboa, de varias especialidades, admirando y sin poder explicar lo que estaba pasando con el sol, con ellos mismos, secándose en pocos minutos de la lluvia, digamos, ¿no?, torrencial que había toda la noche. Así que 13 de octubre. Pero antes, el 13 de octubre, 1884, el Papa, justo en esta fecha, que se llama León XIII, el Papa León XIII al finales del siglo XIX, 84, tuvo la visión de que Jesucristo daría a Satanás 100 años de mayor poder para poder destrozar y probar la Iglesia misma. La Virgen María vino en el año 1929 a pedir la consagración de Rusia para proteger la Iglesia con esta consagración de los errores de Rusia y parar estos errores que se estaban filtrando a las demás naciones desde Rusia y también adentro de la Iglesia. Empezó esta petición con la visión que tuvo Sor Lucía aquí en España, en Tui, frontera con Portugal, 1929. Recordémoslo, fue también 13 de octubre, ¿no? Y también 13 de octubre de 1973, justo hace 50 años, fue la última aparición de la primera serie, porque ahora continúan apariciones en la Quita, aquella monja ciega curada de su ceguera, con signos exteriores, con las lágrimas de sangre en la figura de Rosa Mística, no fue Rosa Mística, fue la Virgen, Señora de todas las naciones, Madre de todas las naciones, ahí la figura de Ámsterdam, las apariciones de Ámsterdam, en la Quita llorando con lágrimas de sangre, ¿no? Y muchos mensajes de la Virgen que como continuaran lo no aceptado y hasta prohibido en Garabandal. Aquí se tapó la boca de los videntes,
se los prohibió hablar de eso, se negó todo sobre la naturalidad de estas apariciones de la Virgen, y entonces empezó la Virgen María a hablar en otro continente de eso mismo, de eso mismo. Y ahí la última aparición, 13 de octubre, cuando la Virgen María hablaba en 1973 de lo peor, es decir, de la destrucción de la Iglesia, división, cisma dentro de la Iglesia, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes perseguidos por su fidelidad a Cristo y la Virgen María, rechazados hasta desde el sacerdocio, ¿no?, por su fidelidad. Y hablaba por eso también de un gran castigo que vendrá del cielo, más grande que del diluvio bíblico, más grande que el diluvio. 13 de octubre de 1973, Akita. Aquel mensaje último, vale la pena buscarlo en internet, hay muchas páginas dedicadas a Akita. Bueno, parte de esto, ¿no? Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Será más grande que el diluvio. Descenderá el fuego del cielo. Y allí pues se habla de las desgracias que acompañarán a este, digamos, catástrofe cósmico sobre la tierra, ¿no? Y ahí la Virgen María pidió la penitencia, conversión, rezo del rosario diario, ¿no? Poner la confianza en Dios y en protección de la Virgen, protección por la Virgen. Por entonces pidió rezar por el Papa Pablo VI y otros papas que vendrán, los obispos, los sacerdotes, ¿no? En Garabandal dirá que faltan 3 papas, o realmente 4, pero uno no cuento, será de pontificado muy cortito, ¿no? 3 papas para que pasen todas estas cosas que os estoy anunciando, aviso, milagro y castigo. Habían pasado 3 papas ya. Bien, pero de este mensaje vale la pena también decir la situación de la Iglesia, porque es importante lo que dijo la Virgen el 13 de octubre, ¿no? La Iglesia estará llena de aquellos que aceptarán compromisos. El demonio hará presión para que muchos sacerdotes y almas consagradas dejen el servicio del Señor. Bueno, y ahora volvemos a lo actual. Año 2023, ahora en mayo y junio otra vez lo mismo vio y oyó Padre Oliveira de Brasil, concretizando aquella profecía un poco genérica todavía de hace 50 años, ¿no? Hijo amado, escucha con atención. En octubre de este año comenzará un periodo de gran tribulación que predije cuando estuve en Francia, La Salette, ¿no? Roma perderá la fe. Portugal, Fátima, apostasía en la Iglesia, ¿no? Y España, Garabandal. En estas 3 ocasiones hablé de la causa de estas tribulaciones que caerán sobre la Iglesia y el mundo. Estad preparados, sobre todo espiritualmente, porque este periodo no vendrá de golpe. Es decir, esta gran tribulación no vendrá de golpe, irá progresivamente en aumento, pero de manera bastante brusca y rápida, en aumento, no todo a la vez, sino progresivamente, en aumento. Habrá sequías, grandes tormentas, terremotos en muchos lugares del mundo, pero como dijo mi divino Hijo, cuando escuches estos rumores, no tengas miedo, tendrá que pasar. Y aquí añade una serie de consejos la Virgen María, dándonos maternales consejos cómo actuar nosotros desde la fe en aquel periodo de la gran tribulación. No tengas miedo. Usa siempre la medalla milagrosa a partir de hoy. Distribuye esta medalla milagrosa también a tu rebaño, ¿no? Él es párroco, a tu rebaño. Como protección, ¿no?